Hola, en este video vamos a ver cómo consolidar datos provenientes de distintos archivos sin dejar espacios en blanco. En el ejemplo tenemos una base dividida en ventas 1, ventas 2 y ventas 3. El rango de datos que vamos a consolidar se encuentra en una hoja llamada datos y queremos la columna A hasta la columna D. Comenzamos con la función ImportRange, que nos sirve para extraer datos de libros externos. El primer argumento que debemos darle es una URL. Copiamos la URL de ventas 1 y la debemos escribir entre comillas, separado de un punto y coma. Ahora le debemos ingresar el rango de los datos, que sería hoja datos desde la columna A hasta la D. También entre comillas, cerramos paréntesis. Siempre que vayamos a hacer una extracción a un libro externo, debemos darle el permiso de acceso. Y una vez le demos este permiso, podemos visualizar estos datos. Otra manera de ingresarle la URL es referenciarla a la celda. Por ejemplo, yo acá las listé por archivo y el link, y en la H3 encontramos la URL del libro Ventas 1, que funciona de igual manera. Y así podemos tener una fórmula con menor número de caracteres. Para agregar ahora los datos de ventas 2, escribimos el símbolo de llave separado de punto y coma, copiamos y pegamos la función ImportRange, y ahora debemos hacer referencia al libro de ventas 2, que se encuentra en la celda H4. Acá nos aparece un error, y esto sucede porque, como les mencioné previamente, siempre que hagamos una extracción a un libro externo debemos darle acceso. Pero acá no me da la opción directamente si ya tenemos unidas las funciones de ImportRange. Lo que yo recomiendo es siempre listar el archivo y el link y traer una sola celda. Por ejemplo, vamos a hacer el ImportRange de esta URL del rango datos A1. Y vemos que escribiéndolo en una celda por separado nos da esta opción. Sin embargo, acá nuestra fórmula del consolidado no la tenemos. Por eso es mejor listar nuestros libros, nuestros links, y con esta misma fórmula irle dando acceso a todos los archivos. Acá en ventas 3 yo ya le había dado a aceptar, pero no así en ventas 2. Y una vez que le doy el acceso, ya funciona nuestra fórmula. Al unir los datos de ventas 1 y ventas 2, observamos que nos quedaron una serie de filas en blanco. Y además acá estamos repitiendo el encabezado. Por lo tanto, para no repetir el encabezado, el segundo libro debe comenzar desde la fila 2. Quitamos el encabezado y para solucionar las filas en blanco, la primera opción que tenemos, y es la que no recomiendo, es decirle directamente hasta qué fila se encuentran nuestros datos. Por ejemplo, en ventas 1, nuestros datos están hasta la fila 32. Debemos entonces decirle acá que nuestros datos están desde A1 hasta la D32. Y así eliminamos los espacios en blanco.
Sin embargo, si queremos agregar datos acá al final, hasta la fila 33, por ejemplo, tenemos que ahora empezar a actualizar nuestra fórmula ya de una forma manual. Escribirle el 33. Y ahí recién podemos visualizar esta nueva fila que acabamos de agregar. Como no es la idea ir actualizando esto de forma manual, la otra opción que tenemos es utilizar la función query. Que la función query nos permite filtrar datos agregándole ciertas condiciones a través de una consulta. La función query nos pide como primer argumento un rango de datos, que sería toda nuestra función de import range que acabamos de agregar. Separado de un punto y coma, ahora le debemos ingresar la consulta. Entonces le vamos a decir que seleccione todo donde la columna, donde la columna 1 no tenga datos nulos. Cerramos el paréntesis. Y lo mismo para el segundo libro. Agregamos la función query, nuestro rango de datos, que sería la función import range. Y luego viene la consulta. Selecciona todo donde la columna 1 no sea nulo. Y cerramos las comillas y el paréntesis. Y ahora nos quedó nuestro consolidado sin los espacios en blanco y de una forma más eficiente, porque si agregamos más filas, estas se van agregando de manera automática. Para ya agregar ventas 3, se repite el mismo proceso anterior con punto y coma. Podemos separar los libros y irle cambiando el link. Ventas 3. El último ID de ventas 3 es el 2080. Y acá verificamos que el último ID efectivamente es el 2080. Si quisiéramos seleccionar solamente algunas columnas y no todo, las debemos especificar separadas de una coma. Por ejemplo, queremos la columna A y la B. Ahí le escribimos la columna A como B a la consulta de cada una de las hojas. Ah, qué bueno que sucedió esto, porque cuando utilizamos datos externos, debemos escribir col 1, col 2. El número hace referencia al número de la columna. Y esto es lo que debemos escribir. Si estuviéramos trabajando con las hojas en el mismo archivo, ahí sí nos funciona escribir A, B, pero en este caso no. Y aquí sí ya el consolidado funciona con el filtro que le estamos pidiendo.